nuevo un caluroso saludo para todos ustedes. Espero que tengan una tarde muy agradable, muy bonita. Mi nombre es Julián Ramírez, soy médico internista, profesor universitario y vengo trabajando hace varios años en la manera de articular la espiritualidad y la medicina para el cuidado de la salud. Vamos entonces a comenzar este interesante espacio. Le agradezco mucho a la Universidad del Alma, quien muy amablemente me ha invitado a compartir esta actividad y que hacen unos interesantes cursos de meditación para que los investiguen y los averigüen. Vamos a dar inicio entonces a este espacio de compartir. Y vamos a arrancar entonces con este concepto muy importante y es algo que uno de mis escritores favoritos, un escritor ruso, Dostoyevsky, nos decía. Y conste que esta frase data de por lo menos unos 100 años. No me hablen de prosperidad, de riquezas, de la rareza de las carestías, de la rapidez de los medios de transporte. Hoy hay más riquezas, pero menos fuerza. Ya no existe idea alguna que una los corazones. Todo se ha ablandado y relajado. Todo está lisiado y nosotros también. Es una frase muy potente que aplica perfectamente para esta época de pandemia incluso. Hoy hay más riqueza, pero menos fuerza. Y entrando en materia de nuestra conversación, hoy hay más estrés, más enfermedades, pero menos salud. Empecemos con esta primera pregunta porque, claro, existe la tendencia casi que a demonizar el estrés y a considerar el estrés una gran enfermedad, pero yo estoy seguro que si ustedes ven este león cerca a su casa, usted inmediatamente va a sentir una reacción fisiológica muy importante, que es el miedo y el deseo de salir corriendo. Entonces, la primera pregunta ¿es necesario el estrés? Por supuesto, es necesario el estrés, es fundamental el estrés. El estrés es la respuesta ancestral más importante que tienen los seres vivos, porque el estrés experimenta desde los seres vivos invertebrados hasta nosotros. Es una constante biológica en distintas especies que nos sirven ¿para qué? Para defendernos del enemigo, para defendernos del ataque. Entonces, usted recuerda, todos acá sabemos lo que es estar con un estrés agudo, como cuando uno le va a pasar algo malo o siente que algo peligroso en su entorno. Empieza uno a tener una sudoración fría, empieza uno a sentir palpitaciones, empieza uno a experimentar cierta respiración rápida y empezamos a experimentar cambios de temperatura en nuestro cuerpo. Está la reacción del miedo, está la reacción del estrés. Y les quiero mostrar entonces en este diagrama, hay algunos que siendo médicos lo pueden entender, pero voy a tratar de explicarlo muy sencillamente. Este diagrama es clave porque nos va a permitir entender cuál es el juego y la dinámica que existe entre una y otra situación, entre una y otra condición. Esto es de particular importancia para poder entender este asunto. Bien, entonces podemos ver cómo por un lado el sistema nervioso simpático es el sistema nervioso de ataque, es el que nos pone en alerta, pero en contraste hay un sistema diferente que nos facilita la reflexión, nos facilita como la sensación pausada, ¿de acuerdo? Les recuerdo que si van teniendo algún comentario o alguna pregunta, pueden irlos formulando por este medio. Perfecto. Entonces, hasta ahora lo que hemos hablado es de la importancia
que tiene el estrés para nuestra vida, para nuestra existencia. La importancia que tiene el estrés para nosotros poder sobrevivir los ataques de la naturaleza. Este es un primer concepto muy importante. Ahora bien, luego de haber conversado acerca de estos dos sistemas, más adelante retomaremos este asunto. Vamos a hablar ahora de qué es el estrés desde el punto de vista biológico. Y hablamos del estrés, una respuesta que el ser humano da a las demandas de la vida diaria y a situaciones catastróficas. Pero, y esto es muy importante, el estrés tiene dos niveles de respuesta importantes, una emocional y una fisiológica. Y en este diagrama ustedes van a ver biológicamente cómo funciona el estrés. No voy a detenerme aquí, pero quiero contarles que el estrés se genera desde el cerebro, pasando por una glándula llamada la pituitaria y llega a las glándulas suprarrenales, y estas glándulas suprarrenales son las que se encargan de producir las hormonas que producen un mayor nivel de energía, de oxígeno, un mayor estado de alerta, fuerza muscular y resistencia al dolor. De manera tal que el estrés empieza de una fase aguda, que es la fase en la que hablamos del tigre que se aparece, a una fase de resistencia. ¿Qué empieza a ocurrir cuando los individuos experimentan un estrés sostenido en el tiempo? Se desarrolla un fenómeno de resistencia. La persona trata de adaptarse al estrés, trata de adaptarse a esa respuesta fisiológica que se inició, pero luego vamos cayendo a una fase de agotamiento. Y esta fase de agotamiento es fundamental porque es la que caracteriza el estrés crónico. Entonces, el estrés crónico es como estar viendo un león todo el tiempo. Se percibe como una situación amenazante, algo que ya deja de ser amenazante. Entonces, son las personas, que eso lo hemos vivido todos, que cualquier cosa que pasa nos desencadena un estrés muy intenso. Es muy importante. Tiene unas implicaciones muy serias porque este estrés crónico llega a producir unas alteraciones en las neuronas, que son unas neuronas ubicadas en una zona llamada el hipocampo, una zona del cerebro, y va generando problemas de memoria. Pero además el estrés crónico puede producir supresión del sistema inmune y produce unas sustancias llamadas citoquinas que están implicadas en el desarrollo de alergias respiratorias, de asma, de enfermedades autoinmunes como la artritis reumatoide, y enfermedad cardiovascular, depresión, insomnio y fatiga. Entonces, ese estrés crónico está implicado de una manera muy seria sobre todas estas enfermedades, sobre la hipertensión, sobre la obesidad, sobre el cáncer. Les propongo para este momento un ejercicio. Vamos a procurar que toda esta conferencia sea muy vivencial para ustedes. Desde eso, les quiero, por favor, que silencien sus micrófonos y silencien sus cámaras para no generar interrupciones en las distintas personas que estamos participando en esta conferencia. Vamos a hacer un ejercicio, como les venía comentando, y el ejercicio que vamos a hacer es muy simple, es muy sencillo. Va a tomar sus manos, las va a entrelazar una con la otra y las va a apretar fuertemente durante 30 segundos. Hágalo ahora. 30 segundos, fuerte. Vamos a hacerlo fuerte. 30 segunditos. Fuerte, fuerte, fuerte. Perfecto, sígalo haciendo, no vaya a aflojar. Este ejercicio es muy importante para ilustrarles un concepto muy importante del que les voy a dar más explicación a continuación. Sostenga un poquito más, un poquito más, un poquito más. Va a empezar a ver algo de dolor,
probablemente algo de calambre, un poco más, vamos a hacerlo un poquito más. Un poquito más. Perfecto, descanse. Mire sus manos en este momento, mírese en las palmas de las manos las dos, y va a notar que hay un cambio especial en la piel. La piel, hay un momento en el que se pone muy pálida, pero luego se pone muy roja. Este es un ejercicio fisiológico para mostrar qué pasa con la circulación cuando hay un estrés agudo y ese estrés se vuelve crónico. Ese es el estado de su cuerpo. Es un cuerpo que empieza a perder la vitalidad. Es un cuerpo que empieza a perder el oxígeno de las células. Todo lo que nutre su mente se empieza a deteriorar por efecto del estrés. Entonces, si bien el estrés es fundamental para defendernos instintivamente, también es real que el estrés con el tiempo nos puede enfermar. Y esto es fundamental entenderlo. Hasta aquí entonces vamos en que el estrés, siendo muy importante, nos puede producir enfermedad. Ahora, aquí hay que decir lo siguiente. El estrés no simplemente se desarrolla a partir de una reacción neurológica. El estrés percibido se genera en el cerebro, en el lóbulo frontal. ¿Por qué? Porque nosotros terminamos decidiendo lo que nos estresa. Y esto es una cosa que olvidamos con mucha frecuencia. Nosotros pensamos que el estrés es una reacción natural, instintiva sí, pero si comencé hablándoles de un tigre, de un león, para ser precisos, de un león puesto en la sabana y uno frente a un león preparado a que de pronto lo devore, es cierto que no todo en la vida son leones ni tigres. ¿Qué quiero decir con esto? Que aquí lo importante es que debemos entender que va llegando un momento en el que el estrés se convierte en una cuestión patológica, enfermiza. Y esto finalmente es lo que nos lleva a enfermarnos. Pero el estrés es percibido. El estrés viene del cerebro. El estrés no viene del corazón. El estrés viene de las suprarrenales. Ya el estrés viene directamente de la mente, del lóbulo frontal, para ser más exactos. Entonces, aquí hay una idea muy importante. Finalmente nosotros somos los que producimos el estrés, porque el problema es un problema de percepción. Eso es un punto que hay que tomar en cuenta. Ahora bien, si es cuestión de percepción, vamos a hablar de algo que está muy relacionado con lo que venimos compartiendo, y es porque nos enfermamos. Entonces, aquí hay un modelo tremendo, que es el modelo en el que gran parte de la ciencia está estudiando, y es el efecto de los pensamientos, las emociones y las conductas del área psicológica con la producción de unos neurotransmisores, de unas sustancias químicas que hay en el cerebro, que son las que generan las reacciones fisiológicas en el cerebro, y que terminan produciendo una reacción inmunológica y endocrina. Esto es lo que llaman el trabalenguas de la psiconeuroinmunoendocrinología. Pero para ser más exactos y para resumírselos de una forma muy sencilla, cómo el estrés nos genera una sensación de enfermedades a otros niveles. Ahora, yo quiero compartirles este texto porque este texto es bellísimo e ilustra perfectamente el concepto del cual les estoy hablando. Para esto, le propongo un ejercicio de relajación. Va a cerrar un momento sus ojos, va a poner sus manos con las palmas hacia arriba sobre sus rodillas y va a respirar muy
lentamente. Y a medida que usted respira muy lentamente, usted va a ir escuchando este texto y usted va a empezar a ser consciente de lo que pasa en su cuerpo a medida que yo leo este texto. Ojos cerrados, respiración profunda, lenta, manos con las palmas hacia arriba apoyadas sobre sus rodillas. El resfrío chorrea cuando el cuerpo no llora. El dolor de garganta tapona cuando no es posible comunicar las aflicciones. El estómago arde cuando las rabias no consiguen salir. La diabetes invade cuando la soledad duele. El cuerpo engorda cuando la insatisfacción aprieta. El dolor de cabeza deprime cuando las dudas aumentan. El corazón se afloja cuando el sentido de la vida parece terminar. La alergia aparece cuando el perfeccionismo está intolerable. Las uñas se quiebran cuando las defensas están amenazadas. El pecho aprieta cuando el orgullo esclaviza. La presión sube cuando el miedo aprisiona. Las neurosis paralizan cuando el niño interior tiraniza. La fiebre calienta cuando las defensas explotan las fronteras de la humanidad, de la inmunidad. Los ojos se nublan cuando no te gusta lo que ves. Tus rodillas hablan de tu falta de flexibilidad ante la vida. Puede ya ir abriendo sus ojos, haciéndose consciente del ambiente actual. Y si ustedes notan, este texto es un texto que da una perspectiva del por qué nos enfermamos, pero desde la perspectiva de las emociones y los pensamientos. No es que las enfermedades no existan, existen, por supuesto. No es que sean inventos, pero es indiscutible que el papel que tienen nuestras emociones y nuestra mente en la génesis de estas enfermedades es indiscutible. Y ahí es donde es importante aprender a ir conviviendo con el estrés. Y esa es como la parte que sigue de esta conferencia, porque ya hemos dicho que una de las opciones por las cuales nos enfermamos son la producción de pensamientos, por así decirlo, parásitos. Pero esta parte de la conferencia nos vamos a enfocar cómo convivir con el estrés, es convertir el estrés en eustrés. Y el eustrés es la dosis necesaria, buena de estrés que necesitamos para vivir. Se lo voy a poner de este tamaño. ¿Qué pasaría si usted ve un león y usted no tuviera un sistema nervioso autónomo, un sistema nervioso simpático que le mande oxígeno suficiente a las piernas para correr? Pero ¿qué pasaría si usted ve un bus por delante, un bus a pocos metros, y el sistema nervioso no lo estresa para que usted se mueva inmediatamente y salte hacia atrás? Pero el estrés es importante porque es lo que hace que nosotros nos levantemos todos los días. Entonces, aquí viene un dato que probablemente muchos no conozcan. Usualmente, a las 8 de la mañana tenemos un pico de una hormona que se llama cortisol, que es la hormona del estrés. ¿Y eso para qué sirve? Para no dormir en el trabajo. Claro, hay veces que uno se puede dormir en el trabajo a las 8 de la mañana, pero por lo general, el cortisol genera el impulso para levantarse. Y sin cortisol, sencillamente, nos moriríamos. Una infección nos arrollaría. O sea, lo que hay que empezar a ver aquí es que nos tenemos que reconciliar con la imagen del estrés. El estrés no es necesariamente un problema
El problema es cuando el estrés, uno, se vuelve crónico y dos, cuando el estrés no se acompaña de periodos de reposo, descanso, pero sobre todo cuando el estrés no se convierte en eustrés. Y es así como en esta última parte de la conferencia vamos a dar unos tips, cosas que usted puede hacer para convivir con el estrés. Ya dijimos por qué se producía, ya dijimos por qué nos puede enfermar. Vamos a cultivar varias cosas. Primer punto, ¿cómo convivir con el estrés? Cultive la conciencia plena, mindfulness. Esto se consigue a través de la meditación. Les recuerdo que la Universidad del Alma, quien me hizo esta invitación, ofrece unos cursos muy especiales para hacerlo. Pero cultivar la conciencia plena, ¿qué es? En el dibujito está claro. Cultivar la conciencia plena es cultivar el presente. Es tener el cuerpo y la mente aquí y ahora. Y puede ser que el cuerpo esté presente, pero nuestra mente está presente. Les propongo entonces que hagamos un sencillo ejercicio de mindfulness en este momento. Vamos a repetir el ejercicio. Va a cerrar un momento sus ojos. Va a poner las palmas sobre las rodillas, palmas hacia arriba sobre sus rodillas. Y vamos a hacer lo siguiente. Va a tomar una inspiración profunda. Y va a exhalar lentamente por su nariz. De nuevo, una inspiración profunda. Exhalamos por nuestra nariz. Y vamos a hacernos conscientes a medida que usted repite este ejercicio, va a hacerse consciente de su propia respiración. Y a medida que usted tome aire, sienta y perciba cómo su tórax se expande, cómo sus pulmones se llenan de aire. Y al expirar, cómo su caja torácica vuelve y se contrae, el aire sale por su nariz. Y va a empezar a hacer un ejercicio en el cual, a medida que usted va respirando, inspirando, expirando, perciba cómo el oxígeno llega y usted va a experimentar, va a visualizar cómo el oxígeno llega a su cabeza, a su pecho, a su abdomen. A medida que usted inspira y expira, note cómo el aire fluye a través de sus pies, a través de sus manos. Y por último, usted se va a hacer consciente del lugar en el que está. Sienta las plantas de sus pies en el piso, experimente esta percepción, experimente la sensación de estar sentado o acostado. Hágase consciente de su realidad. Lentamente va abriendo los ojos y volvemos. Este es un ejercicio muy sencillo de mindfulness, de conciencia plena, pero hay cientos de ejercicios que pueden ayudar a enfocar la atención sobre el momento presente. Por ejemplo, mientras usted camina, hay unas formas de meditación que son meditación activa, siendo consciente del lugar donde está. Yo, por ejemplo, en el hospital en el que trabajo, que es el Hospital San Vicente de Paúl, que tiene cantidad de árboles, cantidad de aire fresco, yo trato de tomarme unos minutos para caminar un poco más lento, levantar mi cabeza, observar los árboles, observar el cielo. Conciencia plena es conectarse con el momento presente, conectarse con la película que es su vida en este momento. No es pensar en la película imaginaria del futuro
ni pensar en la película imaginaria del pasado, sino conectarse con la película del presente. Esa es una estrategia muy importante para ir conviviendo con el estrés. Porque ¿qué es lo que pasa con el estrés? Nos presenta imágenes rápidas. Y esas imágenes rápidas no nos dejan ni siquiera digerir los alimentos, ni siquiera degustarlos. Entonces usted puede hacer un mindfulness, una conciencia plena de una comida. Se puede comer una comida. ¿Cuál es el secreto del mindfulness? La lentitud. Tratar de hablar lento, caminar lento, vivir más lentamente. Vivir lentamente es el secreto para practicar adecuadamente el mindfulness. Hay demasiados recursos de estos y se puede aprender, es susceptible de aprender las técnicas del mindfulness. Entonces, si el primer tip es cultivar la conciencia plena, hay un segundo tip, alimentarse bien. Entonces, esto es un libro, esto es un texto sagrado. Miren, alimentarse bien no es únicamente comer saludable, y eso hace parte de alimentarse bien. Por cierto, hay alimentos que se ha comprobado que pueden generar reacciones emocionales de estrés. Hay algunas investigaciones que muestran, por ejemplo, alimentos derivados del gluten, que por un efecto de transformación química puede transformarse en unos neurotransmisores que son excitatorios del sistema nervioso. Es decir, ¿hay comida que estresa? Pareciera que sí. Las comidas altas en azúcares refinados, el azúcar, puede empeorar el estrés crónico, quien lo creyera. Porque es justamente lo primero que uno se va a comer cuando está estresado. Comerse el pan, el chocolate, a comerse el mecato que se encuentre. Entonces, cuando uno está estresado es cuando más le provoca helado, cuando más le provoca. Pero lo que es extraño en esto, y eso está comprobado, es que se genera un haz de retroalimentación positiva. ¿Eso qué quiere decir? Usted se estresa, come mal, y entre más mal come, más estresa. ¿Por qué? Porque la misma comida produce unas sustancias químicas que pueden agravar los estados de activación y estrés. Por eso alimentarse bien no solamente involucra comer alimentación balanceada, sino alimentarse espiritualmente bien. Yo, ¿qué les recomendaría? Limiten el tiempo de noticias y de redes sociales y dediquen ese tiempo a orar, a meditar, a leer textos sagrados, a leer libros que los inspiren, a regalarse en estos espacios como el que se está regalando usted el día de hoy, de abrir su mente a otras experiencias. Alimentarse bien. ¿Qué tipo de alimento consume usted? ¿Qué tipo de alimento espiritual está consumiendo? ¿Nutre igualmente su cuerpo y su alma? ¿Se nutre por parejo, por igual? Tercer tip, y este es fundamental, ver los problemas a escala espiritual. Habitualmente vemos los problemas más grandes de lo que son. Vemos los problemas gigantescos, pero hay que tener en cuenta que los problemas se ven gigantescos si usted los ve de cerca. Se necesita tomar distancia, pero aquí aplica un poco lo del mindfulness, del ser consciente. Y el ser consciente es qué me genera estrés, qué me genera preocupación, por qué me preocupo. O sea, es volver consciente de lo que está pasando en el lóbulo frontal y es preguntarse, ¿y yo por qué me estreso? Hay una frase espectacular de un pensador que fue un pensador que tuvo que ver mucho con la creación del sistema capitalista llamado Adam Smith, que decía, si a toda hora vivimos con sensación de urgencia, viviremos como estar en situaciones de vida o muerte. Y la verdad, y sé que aquí hay médicos entre nosotros, identifico algunos alumnos míos y algunos colegas, ustedes y yo sabemos que hay situaciones que realmente son de vida o muerte. Un paro cardíaco es una situación de vida o muerte. Pero salvo un paro cardíaco y un atraco en una situación difícil, rara vez hay situaciones de vida o muerte. Póngase a pensar en esto. Situaciones de vida o muerte y vivimos como si tuviéramos sensación de vida o muerte todo el tiempo. Como si todo el tiempo nos fuéramos a morir. Y la verdad es que no. Miren lo de coronavirus, por ejemplo. Esto de coronavirus es un ejemplo perfecto. Todo el mundo, cuando esto comenzó, yo tuve colegas que pensaron que esto al otro día no íbamos a morir todos.
pues que prácticamente apaguen y vámonos. Pero miren que pasa el tiempo y aunque no deja de ser delicado y no deja de ser preocupante, digamos en términos generales, tampoco es una cosa catastrófica que te va a matar mañana. Pues, es decir, esto tiene que tener una sana dosis de una mirada también como a distancia, tomar un poquito de distancia. Y cuando yo hablo de escala espiritual, hablo de saber tomar distancia de las situaciones que nos generan estrés, para convertir ese estrés en euestrés. Acuérdense lo que estamos hablando, no es desaparecer el estrés. El estrés no puede desaparecer porque es una reacción normal, ancestral de los seres vivos. Pero sí es importante tener en cuenta que ese estrés hay que convertirlo en un aliado y no nuestro principal verdugo y enemigo. Y cómo convertir el estrés en euestrés y convertirlo en un aliado, convertirlo en un buen coach, en un buen entrenador de nosotros mismos. Hemos hablado de 3 ingredientes. 1, practicar la conciencia plena, el mindfulness, muy importante. Hemos hablado también de la importancia que tienen entonces ver los problemas en una escala espiritual y anteriormente hablamos de alimentarnos bien. Ahora, esta frase, les recomiendo además este perfil de Twitter, tiene unas frases muy bonitas y esta frase resume el concepto que les quiero hablar. Ten paciencia. Espera hasta que el barro se asiente y el agua esté clara. Permanece inmóvil hasta que la acción correcta surja por sí misma. Paciencia. El estrés nos impele a ir hacia adelante. El estrés nos impele a tomar decisiones rápidas, pero hay que saber tomar decisiones inteligentes y para esto hay que tener paciencia. Esperar a que el barro se asiente y el agua se aclare. Vamos a hacer un ejercicio de visualización. Vamos a cerrar nuevamente los ojos y respirando lentamente va a ver lo siguiente. Vamos a ver exactamente esta frase. Imagine que tiene una vasija de cristal con agua y con arena. Y va a imaginar usted cómo mete la mano en el agua y empieza a agitarla empieza a agitar el agua. Trate de sentir cómo el agua choca entre sus dedos, pero sobre todo trate de ver en esta imagen de la imaginación, digamos, cómo esta arena empieza a cambiar el color del agua. Y a medida que hace este ejercicio, ponga un rótulo sobre el agua, es decir, imagine que sale un letrero, como si lo que está haciendo sea un video, y en ese nombre ponga su mayor preocupación. ¿Cuál es su mayor preocupación en este momento? Ponga un nombre a eso. Mientras usted agita el agua, con los ojos cerrados, el agua, agita el agua, hay una arena, el agua chilguetea por fuera de la fuente de cristal. Póngale un nombre. ¿Cómo se llama ese problema? Cuando identifique el problema, va a ser lo siguiente. Va a imaginar en esta imagen mental que retira su mano del agua. Y poco a poco empiece a ver cómo esta agua se va aquietando. Poco a poco. Y vaya visualizando cómo empieza a notarse el agua cristalina por encima y la arena precipitarse en el fondo de la vasija. Con mucha tranquilidad va a visualizar que ese problema se va haciendo transparente. No desaparece, pero se va haciendo transparente. Ya puede abrir sus ojos. Le repito la frase. Espere hasta que el barro se asiente y el agua se aclare. Este principio no es ni siquiera extraño, quiero que sepan esto. Hay una cosa que uno ve, por ejemplo, en medicina y es que hay pacientes que tienen, por ejemplo, un trauma grave, un trauma
en una extremidad, digamos una fractura. Y salvo que la fractura sea abierta, la fractura no se interviene de inmediato. ¿Por qué no se interviene de inmediato? Lo que nos han enseñado los ortopedistas es, hay que esperar a que se desinflamen los tejidos para que la cirugía sea mejor, para que sea más sencilla, para que el organismo cicatrice mejor. ¿Esto qué quiere decir? Que lo primero que hay que hacer cuando uno tiene un problema y experimenta estrés agudo no es salir corriendo a resolverlo. Eso es un error. Porque además, gran porcentaje de los problemas, y esto les va a sonar contraintuitivo, pero esto hace parte del estrés, gran parte de los problemas se resuelven sin hacer absolutamente nada más, sin intentar resolverlos, porque a veces los intentos de solución de esos problemas terminan siendo peores. Es como agitar el agua, es como agitar el agua con la arena, ¿sí? Todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo. No. Secreto para gestionar el estrés y convertirlo en eustrés, paciencia. No resuelva el problema en caliente. Esto es una verdad que usted tiene muy clara, que usted conoce, pero que muchas veces no aplicamos. Como todo, estos son, digámoslo así, estrategias de afrontamiento que usted puede o no compartir. Puede ser que usted diga, hombre, yo de estas recomendaciones que Julián me está dando, me quedo con 2. Quédese con 2, quédese con una. Pero estas son, digámoslo así, recomendaciones que le hago también basadas en mi propia experiencia en el manejo del estrés para convertirlo en un aliado y no en un enemigo. Y por último, les quiero hablar de algo muy importante, científicamente comprobado, y es lo que se llama la respuesta de relajación. Hacia los años 70, Everett Pinson, un médico cardiólogo de Harvard, pueden encontrarlo en internet y pueden encontrar literatura seria de él en internet, estudió los fenómenos fisiológicos que experimentaban los grandes meditadores del Tíbet y encontró cambios en el patrón de las ondas cerebrales, una disminución notable de la frecuencia cardíaca, de la frecuencia respiratoria, de la presión arterial y la producción de sustancias internas que generan sensaciones placenteras. Respuesta de relajación. Y es una respuesta que se puede experimentar a través de distintos tipos de prácticas espirituales. A través de la oración, para los que sean católicos a través del rezo del Santo Rosario lentamente, para aquellos que sean más de las prácticas orientales a través de los distintos tipos de meditación. Pero en general, toda actividad de tipo espiritual en la que haya una disminución de la activación física produce esa respuesta de relajación. Y adivinen qué, esa respuesta de relajación está implicada en la recuperación de cantidad de enfermedades crónicas y lo más importante, de la posibilidad de ir convirtiendo el estrés cotidiano en eustrés. Todos estos ejercicios corticos que hemos hecho se pueden hacer por más minutos al día y usted puede comenzar de una forma muy sencilla, dedicando 5 minutos en la mañana y 5 minutos en la noche a hacer un ejercicio de relajación donde induzca una respuesta fisiológica muy poderosa a través del medio que considere, incluso a través de una plegaria, de una oración tranquila, sencilla. ¿Qué es lo clave? Y siempre lo he insistido, toda experiencia espiritual debe llevarte a la paz, porque lo que estamos buscando es paz. Entonces, digamos que hasta aquí hemos dado varios elementos, varios tips, varios componentes muy importantes para gestionar el estrés y convertirlo en eustrés. Vamos entonces a repasar para dar espacio quizás algunas preguntas que pueden hacer a través del chat durante unos minutos, porque me interesa mucho que compartan también sus experiencias y sus preguntas. Y es, 1, el estrés es necesario, pero puede convertirse en un enemigo y enfermarnos a largo plazo. La buena noticia es que el estrés no es nuestro enemigo. El estrés se puede convertir en eustrés y el hecho de transformar ese estrés en eustrés pasa por el desarrollo de varias estrategias. Conciencia plena,
adecuado alimento físico y espiritual. No lo he mencionado, pero la actividad física es fundamental, fundamental para convertir el estrés en euestrés. Por supuesto, la inducción de respuesta de relajación a través de estrategias de meditación, estrategias espirituales en las que nuestro cuerpo y nuestra mente se vayan aquietando y fundamentalmente teniendo mucha paciencia, no correr a resolver todos los problemas al minuto que se producen. Insisto, la mayoría de problemas no son debido a muerte. Por 10 minutos que usted respire profundo antes de intentar pensar, no va a pasar nada. Si es un paro cardíaco es diferente, pero la mayoría de los que están aquí, espero, no tienen que atender paros cardíacos, algunos sí, pero la mayoría de ustedes estoy seguro que no, de manera que realmente la cantidad de urgencias que ustedes van a ver en sus vidas seguramente no serán tantas. Y no olvide que es muy importante ver los problemas en la perspectiva correcta, a la escala correcta, no magnificarlos. A mí me ayuda mucho pensar en esto. Cuando yo tengo un problema, por delicado que sea, yo pienso, esto que me está pasando hoy, ¿qué importancia va a tener en un año? O incluso, esto que me está pasando hoy, ¿qué importancia va a tener en 5 años? Y cuando me doy cuenta que esa situación por la que estoy pasando no va a importar en un año o en 5 años, yo siento una tranquilidad, porque yo digo, esto realmente no es tan grave como parece. Porque a veces lo que más asusta no es el lobo, sino la sombra que produce el lobo en la noche. Y en la noche, la sombra muchas veces es diferente a la sombra que se produce en el día. Y la luz del sol arroja la verdad de todas las cosas. Esto es lo que tenía para compartirles en este espacio. Le agradezco mucho a Universidad del Alma esta invitación. Bueno, nos seguimos en redes sociales.